Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hemos puesto un título a este mensaje: la aflicción nuestra convertida en bendición. ¿Sabe que Dios puede convertir nuestras aflicciones en bendición? Pero ¿cómo es eso? No lo podemos comprender humanamente. La Biblia nos enseña en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, algo muy claro. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Si usted y yo amamos a Dios, entonces todo lo que sucede alrededor nuestro nos ayuda a bien, e incluso las adversidades. En esta ocasión vamos a estudiar un milagro muy singular, como todos los milagros, ¿verdad?, que nuestro maestro hizo. Traían una enseñanza a la vida del ser humano hasta el día de hoy. Y en este caso encontramos, hermanos, a Jesús vuelto a la ciudad donde Él se crió, al lugar donde Él vivió, donde era conocido, donde Él convivió quizás con muchos de los que allí vivían, y donde también la palabra de Dios nos enseña que Él hizo uno de sus primeros milagros, que convirtió el agua en vino. Y dice la palabra misma que también allí no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de los que allí vivían. Pero curiosamente, en el versículo 43 lo declara y lo dice así, capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículos del 43 en adelante. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Recuerde que Jesús antes de esto había estado en Samaria. Regresa a Galilea. En Samaria se convirtió aquella mujer con la que él tuvo el encuentro cuando fue al pozo de Jacob. Luego esta mujer llevó la noticia a Samaria. Luego muchos samaritanos siguieron a Jesús y creyeron en él. Después de eso, él se retira de esa región y va hacia otro lugar llamado Galilea, de donde él es originario. Esta vez va exactamente a Canaán. Y dice así: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él mismo ya había dicho que no le iban a creer en ciertos lugares. Y qué duro es que el hombre ponga excusas al mensaje de Dios a causa de cualquier pretexto, ¿verdad? Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, nos convertimos en portavoces de la buena noticia. Y nosotros no debemos de ver si nos aceptan o no. Nuestro deber es ser portavoz de la buena nueva de salvación. Porque si rechazan al mensajero porque lo conocen por A o por B motivo, es un problema de las personas, pero no será un problema del mensajero si lleva el mensaje como debe de ser. Jesús mismo fue rechazado en su ciudad, no hizo muchos milagros allí, y de los pocos que hizo, vamos a ver en esta ocasión, está en este texto del capítulo 4, versículo 45 de San Juan. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. ¿Por qué ahora sí le reciben? Porque vieron su gloria cuando él fue a Jerusalén y él se manifestó, sanando, liberando. Entonces ya era conocido de otra forma, ¿verdad? No como las primeras veces. Sin embargo, hay algo curioso que dice el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez, quiere decir que había estado ahí, ¿verdad?, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y es cuando las necesidades, las adversidades, Dios las puede convertir en una bendición para nosotros. Porque detrás de una adversidad hay un propósito. Y es el que Dios se manifieste como soberano, como poderoso. No es que Él quiera hacer sufrir a la gente, sino que es una forma de la cual Dios se revela. Hay muchos que han conocido al Señor por los milagros que ha hecho Dios en la vida de un familiar. Hay muchos que han conocido la misericordia de Dios y han llegado a ser salvos por causa del testimonio de un milagro. Y para que haya habido un milagro tuvo que haber habido una necesidad. Y cuando esa necesidad Dios la suple,
cuando esa enfermedad Dios la sana, Dios está revelando al hombre. Y es entonces cuando Dios está revelando, es que está haciendo de bendición esa dificultad, no solo para mi vida, sino para la de muchos. Y dice el versículo 46, al final, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. La necesidad de este hombre hizo, hermano, que ni su posición social, ni su dinero, evitaron que él se viese como un necesitado. ¿Por qué? Porque dice la palabra claramente que era un oficial. Cualquier tipo de cargo que tenía se lo había dado el rey. Quiere decir que tenía una buena posición ante la sociedad. Y eso, si trabajaba con el rey, también tenía que tener un buen salario. Y la palabra de Dios nos muestra más adelante que él tenía incluso súbditos. Él tenía siervos también. Entonces era un hombre pudiente de aquel tiempo. Económicamente no tenía necesidad. Laboralmente estaba estable. Pero llegó una necesidad que ni su posición social, ni tampoco su dinero podían suplir. Estaba falto de una bendición, ¿verdad? Y se mostró a través de esa necesidad. Esto es como Naamán. ¿Sabe que Dios se ha revelado durante muchos tiempos de diferentes formas? El libro de Hebreos lo dice literalmente, ¿verdad? Dios, habiéndose manifestado de una forma, ahora se manifiesta por medio de su Hijo. Pero hay un caso similar en el que usted lo conoce, está en Reyes, donde Naamán era un hombre impío, no conocía a Dios, era hermano general, pero de un ejército impío. Dice que le cayó lepra y debido a la lepra buscó cómo ser sano al Dios de Israel. La necesidad de Naamán se convirtió en bendición, ¿sí o no? Bueno, si usted quiere verla, busquémosla, por favor. Si no me equivoco, está en Reyes. Me ayudan, por favor. Solo para dar una referencia que no es primera vez que Dios permite una necesidad para revelarse al hombre. Si no me equivoco, está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Sí, correcto, ahí está, capítulo 5. Solo es una referencia, vamos a pasarlo rápido. ¿Lo tenemos? Vea quién era esta persona, similar al que se acercó a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo único que esto es tiempo antiguo. En aquel tiempo no se acercó al Señor Jesús sino a un profeta, ¿verdad? Dice el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. ¿Lo tenemos? Naamán, ¿quién era, hermano? General del ejército del rey. ¿De dónde dice? Quiere decir que era un impío, era un gentil, era un pagano. ¿Qué más dice? Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pero mire esa palabra último. Pero no era completo. Había también una necesidad. ¿Cómo era él? Su cargo podía hacer algo para ser sano de la lepra. Su fama podría haberle ayudado en este momento. Su poder que ejercía no solamente sobre sus súbditos, sus soldados súbditos, sino también la influencia que tenía para con el rey. ¿Podía ayudarle? Ni aún el mismo rey le podía ayudar. Entonces, aprendamos algo. Nada de este mundo, por muy grande o poderoso que se vea, es comparable con la ayuda de Dios para con nosotros en cualquier necesidad. Por mucha influencia que podamos tener, es decir, hermano, yo soy amigo del alcalde, yo soy amigo del presidente. Mira que el presidente, cuando le hablan de mí, él hace un espacio, me atiende, pero hay una necesidad donde no va a ser el presidente
ni tan siquiera el familiar, ni el que está en Estados Unidos que le va a poder ayudar. Va a haber una necesidad que Dios querrá convertirla en bendición, pero para ello usted tiene que ir a Él. Naamán dice que era famoso, general, había ganado muchas batallas, pero le llegó una necesidad, la lepra. Y la lepra, lo hemos dicho muchas veces, es similar al pecado. Esa necesidad del hombre no se la quita con poder, con riqueza, con dinero. No, eso solo lo puede quitar nuestro Señor Jesucristo. Leproso dice, ¿verdad? ¿Sabe que Naamán fue sano de la lepra solamente por la misericordia de Dios? ¿Y sabe que Naamán llegó a creer en Jehová? Sí, dice la palabra. Yo quiero que lo busque, por favor. Versículo, si no me equivoco, lo vamos a encontrar en el versículo 16. No, perdón. En el versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Muchas veces nosotros, nos vamos a ver los dos textos, a causa de la dificultad que estamos pasando, la necesidad que tenemos, queremos que Dios tenga un comportamiento como nosotros pensamos. E incluso quisiéramos imponerle la forma como debe de actuar. Naamán va al profeta sabiendo que el profeta hablaba con Dios en su corazón, que acabamos de leer. Él creyó que el profeta le iba a salir a encontrar, como era grande, me va a decir, pase adelante, voy a orar por usted y va a ser sanado. Él en su corazón sentía así. Pero Dios va a obrar como Él quiera. Porque el mandato del profeta fue, vayan y bañense en el Jordán. Él dijo, allá en Siria hay mejores ríos. Pero él llega a entender que esa es la forma como se sana. Y en el versículo 14 está su sanidad. ¿Lo lee? Vamos a pasar rápido este texto para irnos a donde iniciamos. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó ¿qué? Y ahí viene su conversión, en el versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino ¿a dónde? Está reconociendo al Dios de Israel como el único Dios. Amén, iglesia. E incluso después le pide perdón a Eliseo, porque le dice, mi rey es impío, y a veces yo lo ayudo cuando él va a adorar a su Dios, pero yo ya sé que solo hay un solo Dios y es el Dios de Israel. La necesidad que tenía Naamán se convirtió en bendición o no, porque conoció a Dios. Vámonos al texto donde iniciamos, San Juan capítulo 4. Y vimos que también la forma como quería Naamán que Dios actuara era según su percepción, ¿verdad, iglesia? Entonces, amados, todo ser humano cuando tiene dificultades tiende a desesperarse por las circunstancias que se vuelven adversas a su vida, y cuando estas traen inestabilidad, ya sea en la salud, en lo económico, tendemos por naturaleza, hermano, afligirnos, desesperarnos, porque no comprendemos muchas veces que Dios, a pesar de mi necesidad, Él sigue teniendo el control de mi vida. He perdido esa confianza, y cuando pierdo esa confianza me desespero, me veo limitado, hago quizás incluso minimizo el poder de Dios y lo veo también a Él limitado, y llegamos a decir, no, yo creo que de esta sí no nos vamos a salvar, ¿verdad? Yo creo que de aquí no vamos a salir adelante. Estamos como desesperados y estamos actuando según nuestros ojos humanos, según nuestra percepción,
hasta estamos minimizando el poder de Dios y limitándolo. ¿A causa de qué? Del problema que tenemos. Cuando esa aflicción, Dios sí puede convertirla en una bendición. Como se lo hizo a Naamán, va a suceder en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo, por favor. Estamos en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? En el capítulo 4, en el versículo 46, nos habíamos quedado, ¿verdad? Avancemos entonces hasta el versículo 47. Y dice así. Me cambió la página. Cuando oyó que Jesús, estamos hablando ahora de quién, del oficial de un rey. Ahora, miren qué bonito que el hombre estaba en Capernaum, él no estaba en Canaán. Él sabía que Jesús había llegado ¿a dónde? A Canaán. Cuando dice que él oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Quiere decir que se tomó el tiempo y caminó una distancia con un solo pie. Pero ¿qué le hizo hacer eso? ¿Qué produjo eso en este oficial? Su necesidad. O sea que a veces esa frase no es tan mal expresada, ¿verdad? Bendita la necesidad, porque por medio de ella muchas veces vemos la gloria de Dios. No nos gustan las necesidades a nadie, hermano. Humanamente no las queremos. Pero si usted y yo vivimos en el propósito de Dios, entendamos que van a venir. Aquí estamos viendo a un hombre desesperado. Él ha oído de Jesús. Jesús estaba ¿a dónde? Primero en Samaria y ahora se ha ido a Galilea, había llegado a Canaán. Yo estoy en Capernaum, pues voy a ver. Porque Él sí puede ayudarme. Versículo 47 lo dice, ¿verdad? Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de ¿qué? Vale. ¿Cómo llega este hombre delante del Señor Jesucristo? ¿En qué estado? En un estado de desesperación, en un estado de aflicción, en un momento de angustia. Y bendito Dios, acudir al Señor es lo mejor que podemos hacer. Amén. Qué lástima que muchas veces solo en momentos así buscamos a Dios. Pero bendito Dios por aquellos constantes como usted, que Dios pone en el corazón tener una comunión con Él, esté sano, esté prosperado, esté bien o esté enfermo, ahí está, en comunión con su Maestro. Así debe de ser nuestra vida. Amén. Ahora, dice que él llega y le dice, le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Mire cómo son los milagros. Hay otro milagro en el que también hay está el hijo de otro oficial, el del centurión, el siervo, pero le dice que no vaya a su casa, sino que ore y que le sane, ¿verdad? Aquí es al revés. El necesitado le dice, ve a mi casa porque allá tengo un enfermo y quiero que vayas. En su desesperación. En nuestra desesperación queremos que Dios haga como nosotros queremos. ¿Qué quiere este hombre? Que Jesús deje lo que está haciendo y que salga corriendo a su casa a orar por su hijo. Así es la vida del hombre muchas veces. Quiere que Dios actúe instantáneamente y quiere que lo haga como Él quiere. Pero cuando Dios tiene un plan a través de esa necesidad que quiere convertir esa aflicción en una bendición, nos va a llevar al camino correcto y nos va a mostrar cuál es el camino correcto. Y quiero que lo vean en el versículo 48. ¿Lo pueden leer conmigo, iglesia? Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios. Se cree que este oficial de alguna manera u otra es posible haya sido israelita. ¿Qué le está queriendo decir el Señor Jesús? Como sabéis que hago milagros, venid, ¿o no? Si no hubiera visto señales, no hubiera creído. Pero como sabe que Jesús, ¿alguien puede leer conmigo el versículo 45 donde iniciamos? Eso es lo mismo que está sucediendo en el versículo 48. Solamente que aquí Jesús lo está diciendo. Alguien lee por favor el versículo 46 en voz alta. ¿Qué dice? Oigan. Se dijo pues, vino
ya había sucedido ¿qué? Un milagro. ¿Y el 45 qué dice? Cuando vino a Galilea, los fariseos le recibieron, habiendo visto todas las Ah, cosas que había hecho. ¿por qué recibieron a Jesús? Ahora estamos entendiendo por qué ahora sí lo están recibiendo. ¿Por qué? Porque habían visto. ¿Y que habían visto? Léalo, versículo 45. Que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ah, y allá en la fiesta se dieron cuenta que Jesús había hecho muchos milagros. Y ahora, como ya saben, ya no solamente es el vecino, sino aquel que ora por los enfermos y se sana, la gente ahora sí le dice: Jesús, venga adelante, ¿verdad? Es esa la razón por la que el Señor corrige no solamente a aquel que se llegó a Él necesitado, sino a todo el pueblo. La expresión no es solamente para Él. Por eso dice ahora en el versículo 48, entienden por qué Jesús se puede decir que se muestra como molesto. No le recibe, hermano, instantáneamente. Él no va y sale: de veras, tu hijo está enfermo, ¿a poco ir corriendo? No le dice nada. Le hace entender un problemita que tenían los galileos, que no habían creído en él. No le habían dado honra. Les dice en el versículo 48: si no vieres señales y prodigios, vea que eso es cierto, hermano. Le hubieran recibido si hubiera sido el mismo Jesús que ellos conocían. No. Si ya lo habían tenido allí. Y no había hecho muchos milagros, dice la palabra de Dios en esa región. Ahora, como han visto, porque habían ido a la fiesta y vieron que allá hizo milagros el Señor, ahora sí lo reciben. Llega otro diciéndole: Señor, yo tengo necesidad, mi hijo está enfermo. Y le dice: como sabes que ha visto prodigios, ¿verdad? Ha visto maravillas, cree. En la desesperación el hombre no pone atención a eso. Muchas veces la gente, cuando viene necesitada al Señor, está más enfocada en su necesidad y no que en la necesidad verdadera que hay en sus almas, en la bendición verdadera que Dios quiere darles. Dios no solo quería hacerles el milagro. Jesús no es que no quería solo sanar al hombre, Él quería que entendieran que era necesario que tuvieran fe en Él, no porque solo hacía milagros, sino porque era su Señor y su Salvador. Él quería que así lo vieran. Era su Mesías, pero nunca lo vieron así los judíos. Algunos que lo vieron así fueron pocos. En la mayoría de los milagros lo que se resalta era la necesidad. La necesidad misma les había hecho entender a ellos, hermanos: necesitamos de Dios, entonces vamos corriendo. Porque hasta aquí hay necesidad. No debe de ser así. Usted y yo, como iglesia, debemos buscar al Maestro, porque Él es digno de que nosotros le demos la gloria y lo reconozcamos como el Señor de nuestra vida. Es esa la razón, hermano, por la que estamos aquí. No es la necesidad. Y eso es lo que Jesús quiere corregirles. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, estamos ya en el versículo 41. Jesús no es que esté molesto, hermano, o que quiera recriminarle, o que no lo quiera. Él les está recordando que cuando estuvo allí no creían en Él. Ahora dice que lo han recibido porque habían ido a la fiesta, y en la fiesta Él había hecho muchos milagros. Y dijeron: Jesús hace milagros. Entonces aquel hombre va y dice: posible, se dio cuenta también que Jesús hacía milagros, y va con una necesidad y le dice: Jesús, hijo, ¿qué hubiese pasado si no hay maravilla? Y sabe que hay gente que cuestiona y quiere que Dios se manifieste como ellos quieren, ¿verdad? No sé si a usted le han dicho: yo creo en Dios y si pasa esto, aquello y lo otro. Quisieran manipular a Dios. Dios no es manipulado por nadie. Él es soberano. Él no puede ser manipulado por nadie. ¿Cómo llega el centurión en el oficial en el versículo 47? Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó. Bendito Dios, porque hay respeto, hay reverencia, hay en su corazón deseo, hermano, de que Jesús le oiga. ¿Pero a causa de qué? De la necesidad.
Y dice en el versículo 47, le rogó que descendiese y sanase a su hijo. ¿Cuál es la percepción que lleva este oficial? Jesús puede hacer milagros. Va buscando a Jesús entonces por un milagro. Y en su corazón hay un proceder como debería de hacer Jesús cuando oiga su necesidad. Y eso es lo que sucede muchas veces en nosotros. Venimos a la oración por causa de la necesidad. Cuando la oración, hermano, en realidad no debe de ser el motivo de la necesidad. ¿Por qué vino a buscar este oficial a Jesús? Por la necesidad de su hijo. Y él quiere que Jesús se dé prisa. Como venimos mucho. Ay, necesito un milagro, pastor. Ore por mí. Mira que me han quitado el trabajo. Mira que está enfermo no sé quién. Y tenemos que orar, pues. Y queremos que Jesús conteste inmediatamente. Así dijo él. Momento, le dice Jesús. Versículo 48. Lo va a colocar en su lugar, no recriminándolo, sino lo que Jesús quiere es hacerle ver. O sea que si no hubiera hecho milagros, no me hubieran recibido ni se hubieran acercado a mí. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, quien está diciendo eso es Jesús. Esa es una afirmación que él dice: si no hubieran visto señales, ustedes no creen. Bendito Dios por aquellos que hemos venido, no por las necesidades, sino porque el Maestro es digno de que yo me rinda a Él. Así debe de ser. Ahora que lo ha rectificado el Señor, el hombre no persigue al 100% y está con su precisión y con su necesidad en el 49. La misma desesperación por la que llega en el 47 se muestra en el 49. El oficial del rey dijo, no le dice: Señor, perdóneme, ¿verdad? No le dice así. Sino que impulsado nuevamente por su necesidad, vuelve al mismo lugar de donde Jesús le está diciendo que no debería de focalizar su vida. 49 le dice, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo. O sea, si no baja ahorita, se muere, Señor. No estemos perdiendo el tiempo regañándome allí, le está diciendo. Entendido que el maestro tiene capacidad de que desde el momento en que él llegó, el Señor ya sabía que él iba a sanar. Pero muchos creemos, hermano, que si Dios no actúa hoy, mañana ya me morí. No, hermano, ya no me llamaron esta semana. Yo creo que ya no me van a dar trabajo, hermano. Creo que ya perdimos la fe, ¿verdad? Y creemos que el Señor es olvidado. Y que el Señor no está atendiendo nuestra súplica conforme a nuestra emergencia. ¿Cómo que bombero el Señor? Los bomberos sí llegan hasta después, como la policía también llega después de un asalto. O llega a reconocer el cadáver, lo peor, ¿verdad? Así creemos nosotros a veces al maestro. O que le da a entender en el versículo 49. Sí, Señor, es cierto, ¿verdad? Pero ahorita necesito que vayamos, dice. Eso le está diciendo el 49, ¿no, iglesia? Señor, desciende antes. O sea, ¿qué le dijo? En pocas palabras le quiso decir: estaba perdiendo el tiempo. Y nunca se pierde el tiempo cuando se busca al Señor. Él es el dueño del tiempo, porque el Señor no está sujeto al tiempo. Él es eterno. Y ese atributo, hermano, el Señor se les ha olvidado que el Señor ya se había manifestado habiendo resucitado hasta muertos. ¿Y qué hubiese pasado si se moría el hijo de este oficial? Y si el Señor en su voluntad quería hacer lo mismo como lo hizo con Lázaro, ¿se recuerdan? ¿Verdad? El Señor nada le hubiese costado: vaya, mañana vamos a ir. ¿Qué cree usted que hubiera hecho el oficial? Estoy perdiendo el tiempo, ¿va? Muchos de nosotros así son. Mira, hay algunos que se atreven hasta decirle: póngale tiempo al Señor. ¿Y cómo que? No se puede, iglesia. No debo de dejar que la desesperación de mi problema, de mi adversidad, me haga ver a mí, a Dios, solamente como el que puede solucionarme mis problemas. No. Debo de darle el lugar que se merece el Señor.
yo mostrarme siempre como su hijo y él como mi Señor. Pero a causa de la desesperación se nos olvida. Yo no voy a la iglesia, hermano, pasé orando 3 años y nunca me contestó el Señor. Ya 3 años. Creen que el Señor ya me lo olvidó. Y tal vez al siguiente día el Señor le va a contestar. O va a contestar conforme a su propósito, como era aquí. La aflicción de este hombre se va a convertir en una bendición. Y ya lo vamos a ver. Como vimos lo que le sucedió en tiempos mucho antes con un profeta a Naamán. Lo mismo. Naamán llega donde Eliseo. Y él en su corazón dijo, quizás va a salir y el profeta me va a recibir como el gran general que soy, ¿verdad? Y no que me manda a bañarme en el río Jordán. O sea, ya en Siria mejor el tío, dijo él en su corazón. Hasta que los siervos le dicen, si te están diciendo que te vas a sanar, general, mejor bañarte. Va y se baña y después dice que su piel era como la de niño, lo vimos, ¿verdad? ¿Y qué dice después? Ahora entiendo que solo hay un Dios y es el Dios de Israel. La aflicción de este hombre se convirtió en una bendición porque ha conocido en aquel tiempo que Dios se revelaba de esa forma y lo reconoce. Ahora sé que el Dios es un solo Dios y es el Dios de Israel, lo dijo, ¿verdad? Así también aquí lo vamos a ver. La aflicción de este hombre después se convierte en una bendición. Vamos a ver, versículo 50. Jesús le dijo, aquí está la bendición. Ve, tu hijo, vaya, pero hay 2 cosas. ¿Respondió el Señor? Sí, pero respondió como el oficial quería o como Jesús quería. ¿Cuál era la petición del oficial? La podemos ver 2 veces. La primera está en el versículo 47 y la segunda está en el 49. Desciende, le dice, o sea, ve a mi casa y ora por mi hijo y sánalo. Esa es la petición. Jesús contesta, pero no como el oficial quiere, sino como él cree. Y le dice en el 50, ve, no le dice vamos. Amén, iglesia. A veces Dios nos va a dar una respuesta, no como nosotros le esperamos. Pero esa respuesta, atesórela en su corazón. Viva con ella. Crea. Ve, tu hijo. ¿Por qué le dice vive? Porque él creía que ya estaba muriendo. Si es posible decir que ya murió. Por eso le dice, apúrate, desciende conmigo, le dice en el 49. Date, tu hijo está vivo. Esa es la palabra de Jesús, ¿verdad? Bueno, en el 50 dice lo siguiente, lo que nos toca a nosotros es creer lo que Dios me habla. Él creyó y el hombre creyó la palabra de Jesús, la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ya no le dijo nuevamente, vamos. Él se va con la seguridad en su corazón, ya va a afligir. Ya no va en aflicción. En el caminar, hermano, Jesús ¿a dónde estaba? Decía, estaba en Caná de Galilea. El hombre venía ¿desde dónde? Desde Capernaum. ¿A dónde estaba su hijo? Allá en Capernaum. Él va de regreso y vea lo que dice el versículo 51. Cuando ya él descendía, quiere decir ya iba hacia donde él quería que Jesús fuera. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas. Gloria a Dios. ¿Cómo vino aquel hombre a los pies de Jesús? Desesperado, abatido, afligido. Pero ahora, ¿cómo va, hermano? Va en una completa aflicción. No muestra la escritura si el hombre se va renegando. No, él dice que va, porque lo que muestra la escritura es que hubo fe en él cuando dice creyó la palabra que Jesús le dijo. Y eso se lo lleva en su corazón. Ahí en ese momento la aflicción de él se empieza a convertir ¿en qué? En bendición. Entonces, hermano, ¿cómo es que Dios puede convertir una aflicción en bendición? Cuando yo entiendo que Él tiene el control de las cosas. Cuando yo comprendo que Dios no va a actuar como yo pienso y como yo quiero, sino como Él desea, porque Él es absoluto. Él no puede, hermano, ser manipulado por nadie. Cuando yo llego a entender eso, empieza a bajar mi desesperación. Y esa aflicción de su vida empieza a disminuir y empieza a emanar en usted la seguridad que la bendición de Dios esté en su corazón.
Él va de regreso a su casa, se encuentra a sus siervos y le dan una buena nueva. ¿Cuál es la nueva? La confirmación nada más de lo que él ya recibió anteriormente. En el versículo 51 lo dice: cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Mire, las buenas noticias, hermano, qué bonito, ¿verdad? Que corren, porque no lo esperaron en su casa. Ellos sabían que él había ido a buscar a Jesús. Los siervos, al ver al cipote ya diferente, salieron, ¿verdad? Corriendo. Y dice en el versículo 51, y le dieron las nuevas diciendo, ¿qué le dijeron, hermano? Y esas palabras, ¿quién las dijo primeramente? Jesús. La misma palabra que Jesús le dijo son las mismas que le están diciendo. Ahora ya no es Jesús. Quiere decir que se materializó su petición. Se materializó lo que Jesús le dijo. Ahora lo está recibiendo ¿de quién? De aquellos que habían estado con el niño enfermo. Y le dicen, su hijo vive. Por eso le decía, el hombre era pudiente de aquel tiempo. La Biblia lo declara como oficial del rey. En aquel tiempo lo gobernaba Herodes. Tenía un buen puesto, tenía un buen cargo, ganaba dinero, tenía gente a su cargo, pero se llegó a ver necesitado. Todo hombre en esta tierra es necesitado, iglesia. Aunque usted lo vea con casa, con carro, necesitado. Llega a un momento en el cual va a necesitar del Todopoderoso. Bendito Dios que usted lo ha buscado, no por necesidad. Si no hubiera tenido esa necesidad, ese hombre no va a buscar a Jesús. Nos queda claro que ni la posición social ni la económica, hermanos, nos van a dar todo. Hay algo que no nos da ni la riqueza, ni la sociedad, solamente lo puede dar Dios, que es la mayor necesidad del hombre. El hombre está necesitado de Dios, ¿sí, hermano? Tan necesitado de Dios que anda buscando satisfacerse esa necesidad que tiene en cosas del hombre. Busca la felicidad y no le encuentra. Lo busca, hermano, en el vicio, lo busca en los placeres terrenales, no le encuentra. Hay una necesidad en él que solo la puede llenar Dios. Porque tienen dinero, tienen buenos trabajos, pero son necesitados. Y la muestra es este hombre, siendo el oficial del rey, su dinero ni la amistad con el rey no podían ayudarle en ese momento. Acude a la persona indicada. Pero no es esa la bendición, que es nada más recibir. Lea conmigo el versículo 52. Entonces le llegó aquella curiosidad de qué había pasado. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar